Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos, por hablar más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre ah, cómo debemos aprender su libro. Y te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén. Y bueno, seguimos en nuestro estudio sobre cómo Dios quiere que aprendamos su libro. Y como vimos en la introducción, la Biblia es básicamente como un equipo de supervivencia en este mundo. ¿Sí va? Tiene muchas herramientas que puedes utilizar para hacer su hogar para vivir. Y también incluye comida y agua que es necesario para vivir. Entonces, todo está aquí en este libro para que puedas vivir espiritualmente tanto como físicamente. Okay. Entonces, tenemos ese equipo de supervivencia, pero queremos saber cómo debemos utilizarlo, ¿sí ven? Eso es la pregunta grande. Y lo que vamos a hacer en este estudio es ver 5 pasos que son de Dios a nosotros sobre este asunto. Entonces, puedes mirarlos como mandamientos si quieres. Los primeros 3 pasos son pasos que te ayudan con preparando su corazón para ser un hijo de Dios y también vivir para Él. Y el cuarto paso te muestra cómo debes proponer cosas en su corazón que debes hacer en la vida cristiana. ¿Okay? Y el quinto paso nos muestra cómo debemos practicar las cosas que ya proponemos en nuestro corazón. ¿Sí? Entonces vamos a ver el primer paso, el primer mandamiento, que es básicamente, tienes que creerlo, creer la Biblia. Eso parece simple, ¿no? Vamos a ver, vamos a Actos 27. Actos 27. Porque si me dices, Manuel, eso es algo simple. Es simple, eso sí. ¿Ya? Actos 27 y versículo 25 dice, esto es Pablo hablando con otras personas en un nave, y él dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha sido dicho. ¿Sí? Entonces Pablo cree las palabras de Dios, y él lo cree tanto como él lo ha escuchado. ¿Sí? Él no tiene problemas con eso. Entonces sí, es algo simple, debes creer las palabras de Dios. Pero en realidad no es algo tan fácil. ¿Sí? Porque vas a ver que si quieres creer la palabra de Dios, eso significa debes cambiar algunas cosas en su vida, que tienes que cambiar cosas en su vida, ¿sí ven? Incluyendo su manera de pensar. Okay. Para mostrar esto, si consideramos ese contexto en Actos 27, vas a ver que Pablo estaba con otros varones en un nave y había una tormenta que llegó y estaba destruyendo ese nave y él estaba diciendo a ellos, vea, ya te dije que vamos a vivir todos, ninguna persona va a morir por esa tormenta. Entonces, y yo lo digo porque creo en las cosas que Dios me ha dicho como si fueran dicho. ¿Verdad? Por eso debes tener buen ánimo. Y es así en las tormentas que pasan en la vida cristiana. ¿Verdad? Hay cosas que van a pasar en su vida que van a ponerte en pensar que no debes seguir la Biblia, que no debes creerlo, que no debes seguirlo, pero debes ser como Pablo y creer las palabras como fueron dichos a ti. ¿Sí? Entonces, algo simple, pero no es tan fácil. Entonces, ¿cuál es la razón por que debemos creer la Biblia? Porque la verdad, hermanos, que yo puedo terminar este estudio ahí. Es tan simple. Pero no es tan fácil y por eso yo voy a hacer el resto de este estudio. Para ver por qué debes confiar en la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 2. Primera de Tesalonicenses 2. Discúlpame, soy un poco enfermo por ahí. Primera Tesalonicenses 2 y versículo 13 dice, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar,
de que en recibiendo de nosotros la palabra de Dios, la que oísteis de nosotros la recibisteis no como palabra de hombres, mas como a la verdad lo es, como palabra de Dios, que también obra eficazmente en vosotros lo que creéis. ¿Sí ves? Entonces, la razón por qué es tan importante que crees la palabra de Dios es porque es eficaz en ti si lo crees. Entonces, es la manera que puedes consumir, ¿sí ven? Esa comida y agua. Es la manera en que puedes aguantar ese herramienta en este equipo de supervivencia y utilizarlo para algo. Porque si no crees en las palabras, no son eficaces en su vida. Es como comiendo algo y no te da energía. Entonces, esto es muy importante. La verdad es que hay muchos cristianos que no creen la Biblia. Ellos usan la Biblia. Yo uso esta Biblia porque ellos creen que la Biblia es una palabra de los hombres. Y por eso no es eficaz en su vida. ¿Sí? Por eso no crecen en su fe. Por eso siguen inmaduros en su fe. Son carnados. ¿Sí? Porque ellos no creen la palabra. Pero Manuel, ellos confiaron en Jesús. Sí, ellos creen en el Evangelio de Cristo, que es parte de la palabra de Dios, pero estamos hablando de aprendiendo todo este libro ya, ¿sí ven? Hay más simiente en la palabra. Y como vimos, ese simiente es parte de ese equipo de supervivencia. Qué bueno que recibiste a Cristo, tienes vida eterna. Gloria a Dios, vas a ir al cielo si lo crees o no. Pero hay más con la vida cristiana. Esa es la cosa que es muy triste en estos días. La mayoría de cristianos no tienen la Biblia. Ellos usan la Biblia. ¿Sí? Eso no significa creyendo la Biblia. Si no tienes la Biblia, cada palabra, toda habla de Dios que es limpia. ¿Sí? No tienes la palabra de Dios. No lo crees, no es eficaz en su vida. Entonces, sabemos que la fe viene por oír y oír por la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces vamos a ver este concepto de fe. Vamos a Hebreos 11. Hebreos 11. Queremos tener fe bíblica para que podamos creer las cosas de Dios como eran dichas a nosotros. Y eso es la parte de explicando la cosa simple. Porque obviamente Pablo tenía fe. Entonces vamos a ver la definición de fe según Pablo, porque él escribió Hebreos. Hebreos 11 y versículo 1 dice: es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Entonces, eso es lo que es fe. Fe tiene sustancia y tiene evidencia o cosas que puedes demostrar que no puedes ver. ¿Sí? Entonces, eso es algo que Pablo tenía. Él valoró la palabra de Dios que fue dicho a él. Por eso dijo, eso tiene un peso eterno de gloria, porque fue dicho de Dios, entonces yo puedo confiar en eso. Y fue demostrado en su vida, porque si sigues leyendo Actos 27, vas a ver que ellos sí vivieron. Cada persona vivió. ¿Sí ven? Gloria a Dios. Hay evidencia. Entonces, por eso, hermanos, su fe no es ciego, como dicen algunos ateos y agnósticos. Ustedes creen cosas que no entienden. No, tiene sustancia aquí, en la Biblia. Sustancia, las cosas que espera, ¿cierto? La demostración de cosas que no se ve. Aquí, yo nunca vi a Jesús, pero tengo evidencia aquí, ¿sí ven? También hay sustancia y evidencia en la creación, en la revelación natural que manifiesta a Dios también. Entonces vamos a ver eso cuando seguimos con este paso de créelo, cree la Biblia. Yo tengo aquí esta palabra que se llama fideísmo. Fideísmo, eso es la palabra académica que se refiere a teniendo fe sin evidencia y sin sustancia. La cosa que muchos acusan a nosotros de tener. Pero esto es un libro histórico. Entonces es evidencia, ¿sí ven? Entonces no deja que alguien te dice eso. Las personas que dicen eso, usualmente ellos son las personas que siguen fideísmo. Son tan ciegos que no reconocen eso. Eso se llama engaño, decepción del diablo aquí en su corazón.
¿Okay? Por ejemplo, evolucionismo. Yo nunca vi yo no puedo encontrar o observar un perro gato, algo en el medio tratando de cambiarse. No vas a ver eso en toda la naturaleza que existe. No hay ejemplos, pero hay muchos ateos que creen en eso, ¿sí? Okay. Vamos a 1 Tesalonicenses 5. 1 Tesalonicenses 5. Es increíble que personas acusan cosas a cristianos sobre sus creencias, pero cuando usted está ahí respondiendo a ellos y ponen a ellos a callarse, se dan cuenta que son ellos mismos que están haciendo esas cosas y no usted. 1 Tesalonicenses 5. Y la razón por qué eso podía pasar es porque creíste la Biblia y por eso hablaste de eso, pero ya estoy adelantando pasos, ¿cierto? Paso 1 es creerlo. 1 Tesalonicenses 5. Algo fundamental que es rechazado de la mayoría del cristianismo. 1 Tesalonicenses 5 y versículo 20, que dice: no menospreciéis las profecías. La palabra de profecía. Estás menospreciando la Biblia. Mira que Pablo escribió eso como era algo, él tenía que apuntarlo, ¿sí ves? Porque él sabía que muchos van a menospreciar la Biblia en el futuro. Como en esta época de la iglesia, en la Odisea, hay muchos que menosprecian la Biblia, no tienes que ser como ellos. ¿Sí ven? Ni siquiera obedecen el primer paso de Dios y ellos están ahí pensando, ¿por qué yo sé nada sobre Dios? ¿Qué no crees la Biblia? Estás menospreciando las profecías. 21. Examinarlo todo. Dios quiere que estoy ahí tratando de estudiar su libro y cosas sobre él. Claro que sí. Dios es un Dios de entendimiento, de lógica, de ciencia, de conocimiento. Y Él quiere que conoces que Él te ama, Él quiere salvarte y Él quiere darte verdad, porque Él es un Dios de verdad también. Por medio de su gracia. Entonces, claro, examinarlo todo, examínalo. ¿Sí, ven? Retener lo que fuere bueno, amén. ¿Y sabes qué? Todo este libro es bueno, gloria a Dios. Okay. Bueno, entonces, ¿queremos ser como quién? Vamos a Actos 17. Actos 17. Actos 17 y versículo 11, hablando de algunas personas que estaban en Berea, y la Biblia dice: y fueron estos más nobles que los de Tesalónica, en que recibieron la palabra con toda codicia, escudriñando cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así. ¿Sí, no? Si crees la Biblia, vas a escudriñar la Biblia. Vas a encontrar a Jesús, como Jesús dijo en Juan 5, porque la Biblia habla de Él. ¿Sí, no? Él es la vida eterna. Entonces, vamos a escudriñar las escrituras para averiguar este concepto de fe bíblica, es decir, cuál es la sustancia de este libro, la evidencia que muestra que podemos creer este libro, para que puedas confiar en esta roca, en el fundamento que tienes para sus creencias, ¿sí, no? Porque la Biblia debe ser su autoridad final en todos los asuntos de fe y práctica, ¿no? Debe ser. Pero hay muchos que quieren confiar en listas, en el concilio de yo no sé quién, ¿okay? de Nicea, con los católicos, con los presbiterianos, tienen su versión, yo no sé, algo de Calvino. ¿Por qué no estás ahí citando la Biblia? ¿Sí, ve? Completamente incorrecto si su fe es basado en algo aparte de la Santa Biblia. ¿Sí, ve? Bueno, sustancia. Ay, debo decir esto antes, perdón. El punto de haciendo eso es para que podamos mostrar que la Biblia verifica a sí mismo. Es como Dios, según Hebreos 6, Dios puede jurar, y Él juró según la persona que podía jurar, el más alto que todos, que era Él mismo, y Él puede justificar a sí mismo, lógicamente.
Y es lo mismo con la Biblia. ¿Sí, ve? Entonces vamos a ver si la Biblia puede mostrar la sustancia y evidencia de por qué la Biblia es la palabra de Dios y no es el Corán, el Torah, etc. ¿No? Sustancia. ¿Qué significa sustancia? Vamos a Génesis 7. Génesis 7, para ver. Génesis 7. Y amén, hermano Josephine. Génesis 7 y versículo 23 dice: Así rayó toda la sustancia que había sobre la haz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y hasta el ave del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y lo que con él estaba en el arca. Eso refiere a lo que pasó con el diluvio y después. Toda la sustancia que estaba en la tierra, entonces todos los hombres, animales, bestias, insectos, etcétera, que no estaban en ese arca, ellos murieron. Entonces, cosas de sustancia tienen valor, ¿sí ve? Tienen peso, ocupan espacio. ¿Sí ve? Ok, piensa en eso. Vamos a Hebreos 1. Hebreos 1. Hebreos 1. Y versículo 3 dice: el cual, esto se refiere al Hijo de Dios, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la gloria del Padre. Entonces, si estás mirando a Jesús, estás viendo la gloria del Padre. ¿Sí? Y la imagen expresa de su sustancia. ¿Quién es la sustancia de Dios? Jesús. ¿Quieres conocer a Dios? Mira a Jesús. ¿Sí va? Él es la imagen expresa de Dios. ¿Sí ve? No necesitas un ídolo porque tienes a Jesús. Dios te dio algo para ver, gentil. No necesitas ídolos ya, ¿sí ve? Ora a Jesús. Él tiene la sustancia. Él tiene todo de Dios. ¿Sí ve? Él tiene un peso, pero sí, vamos a seguir. Y sustentando todas las cosas, entonces la creación es sustentada de Dios, pero ¿cómo? Con la palabra de su poder. Mira la cantidad de sustancia aquí. Voy a darte un secreto, hermano. Si no había la palabra de Dios, esta creación va a ser completamente destruida. Existe porque esto existe. Entonces, ¿cómo vas a decir a mí que no hay una palabra de Dios perfecta en ese mundo en este momento? Porque sin eso no hay una creación y hay. Entonces hay un problema con su lógica. ¿Ah? Bueno, manifestando esa verdad, vamos a Salmo 33. Salmo 33. Salmo 33 y versículo 9 dice: porque él dijo y fue, él mandó y estuvo. Sea la luz, y había luz, ¿sí ve? Como dice en Hebreos 11 y versículo 3, por fe entendemos que las cosas que podemos ver son hechas de cosas que no aparecen, es decir, las palabras de Dios. No puedes ver esa palabra, pero él lo dijo y estuvo, y fue, ¿sí ve? Yo sé que muchos hablan de átomos, pero podemos ver los átomos en un microscopio, entonces eso no está refiriendo a la palabra de Dios. Pero mamá, yo tengo las palabras aquí, yo puedo verlos, ¿tienes todo? Sí, eso es la palabra de Dios, no hay duda. Pero yo no estaba ahí cuando Dios habló en ese momento, ¿sí ve? Y él estaba haciendo la creación, por él diciendo algo y ya, está refiriendo a eso. Y es por esa misma palabra que las cosas siguen. Está aguantando los siglos por esta palabra. Entonces hay mucha sustancia ahí. Y es por eso, por sabiendo este peso eterno de gloria que existe aquí en la palabra de Dios, que debes creerlo y también que la palabra debe justificar a sí mismo, tanto como Dios justifica a sí mismo también. ¿Sí, no? Déjame explicar. Vamos a Lucas 24. Vamos a ver si la Biblia dice a nosotros cuáles libros deben estar en el Antiguo Testamento.
Lucas 24. Lucas 24 y versículo 44 dice, y les dijo, esto es Jesús hablando con sus discípulos, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos de mí. Amén, hermana David. Pero vea, okay, tenemos tres grupos de libros que Jesús dice son el Antiguo Testamento, que son los libros de Moisés, la ley de Moisés, eso se llama el Torah, ¿sí ve? Y los profetas, eso se llama el Nabim, hay mucha manera de decirlo porque es transliterado, Nebim, N, ¿sí ve? Y los salmos, eso es el Ketubim. Entonces, esos juntos te dan esa palabra que refiere al Antiguo Testamento que se llama el Tanakh, ¿sí ve? Torah, Nebim, Ketubim. La ley de Moisés, los profetas y los salmos. ¿Sabes cuáles libros no están ahí? Ese apócrifa de los católicos. Entonces puedes votar esos libros, porque Jesús no cree en esos libros tampoco. Yo voy a seguir lo que dice Jesús. ¿Sí? Entonces Jesús era muy directo sobre eso, ¿sí? Gloria a Dios. Pero el Nuevo Testamento es un poco más complicado, requiere un poco más estudio para ver cómo la Biblia justifica el Nuevo Testamento. Pero voy a mostrarte eso. ¿Sí? Vamos a Juan 14. Juan 14. Y ustedes ya saben sobre los apóstoles y los profetas. Ya hablamos de ellos haciendo la fundación de la iglesia durante el tiempo que estaban escribiendo el Nuevo Testamento. Entonces yo creo que ustedes saben de todo eso ya. Entonces voy a mostrarte algo más específico hoy. Juan 14 y versículo 12 dice, Jesús hablando con sus discípulos, los 11, porque Judas Iscariote ya se fue. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago también él las hará, y mayores que estas hará, porque yo voy a mi Padre. Entonces, ¿cuáles son las mayores? Pueden ser las palabras de Dios que están aquí en el Nuevo Testamento, ¿no? Siguiendo, versículo 26, mismo capítulo. Mas aquel Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Sí? Entonces, cuando ellos estaban escribiendo, estaban acordando cosas que Jesús había dicho a ellos, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo, guiándoles en ellos escribiendo. Entonces, ahora tenemos una confirmación de los 11 discípulos, Pedro, okay. Pedro, voy a darte los que sabemos que tienen una Biblia aquí, okay? Un libro en la Biblia aquí. Que Pedro, él escribió algunas epístolas, ¿sí ven? Mateo, el Evangelio de Mateo. Juan, estamos leyendo Juan, ¿sí ven? Y también yo creo personalmente que Judas y Santiago también eran apóstoles de Jesús. Eso es lo que yo creo. Yo sé que muchos dicen que ellos son los hermanos de Jesús. La Biblia muestra que pueden ser ese Santiago y Judas y pueden ser otros, porque había Judas y un Santiago que eran parte de los discípulos, de los 11 también. 2. Entonces es un poco más complicado, pero bueno, Judas y Santiago, todos ellos son justificados por Jesús ahí en Juan 14. Vamos a Juan 16, para ver este concepto de guiando. Juan 16 y versículo 13. Empero cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, él los guiará a toda verdad. Entonces, cuando estaban escribiendo, recordando cosas por medio del Espíritu Santo, él estaba mostrándoles verdad. Y si hay verdad, no hay error, ¿sí? No hay un ejemplo de verdad siendo error a la misma vez. Eso es contradictorio, ¿sí?
Bueno, porque no hablará de sí mismo, mas todo lo que oyere hablará, y las cosas que han de venir os hará saber. Ahora vamos a ver las epístolas de Pedro. Vamos a segunda de Pedro 3. Vamos a seguir y ver la Biblia confirmando el Nuevo Testamento. Segunda de Pedro 3 y versículo 15 dice: y tener por cierto que la larga paciencia de nuestro Señor es para salud, así como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, como también en todas sus epístolas, hablando de en ellas de estas cosas. ¿Sí ven? Entonces, debo seguir leyendo. Entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para perdición de sí mismos. Entonces, Pedro se refiere a Pablo, número uno, como un hermano, que está recibiendo sabiduría de Dios. ¿Sí, va? Y también dice que sus epístolas son escrituras. Entonces, Pedro confirma a Pablo. Entonces, ahora tenemos muchos de los libros de la Biblia, ¿cierto? ¿No? Las epístolas de Pablo, de Pedro, de Juan, de Mateo, ¿sí ven? De Judas y de Santiago. Solamente faltamos el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Marcos. Entonces, ¿cómo podemos confirmar eso? Que son escritura, ¿sí ven? Ok, vamos a ir a Primera de Timoteo 5, porque ya podemos confirmar en Pablo, ¿sí ven? Primera de Timoteo 5 y versículo 18 que dice que la escritura dice: no embolsarás al buey que trilla, y digno es el obrero de su jornal. Entonces, esa primera frase es del Antiguo Testamento, entonces confirma eso. Y la otra es de un evangelio en el Nuevo Testamento, mostrando que eso es escritura. Y eso es Lucas 10. Vamos a verlo. Dejando su dedo ahí. Lucas 10 y versículo 17 que dice: ¿voy a escribir eso? No. Venga a ver. Lucas 10. Ah, yo creo que hice mis notas mal con eso. Déjame ver. No, creo que es 17, 10. Déjame ver esto. No, el 17, 10 tampoco. ¿Dónde estaba eso? Versículo 7. Ajá. Lucas 10 y versículo 7. Lo siento por eso. Así que me equivoqué cuando estaba digitando también. Lucas 10 y versículo 7 dice: y posar en aquella misma casa comiendo, bebiendo lo que os dieren, porque el obrero digno es de su salario. ¿Sí ven? Entonces Pablo estaba citando a Jesús en 1 de Timoteo 5 de Lucas. Entonces eso confirma que Lucas es escritura. Okay. Y para confirmar Marcos, vamos a Santiago 2, porque sabemos que Santiago tiene esa bendición del Espíritu Santo. Santiago 2 y versículo 8, que dice: si ciertamente vosotros cumplís la ley real conforme a la Escritura, es a saber, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Y sabemos que eso es el segundo gran mandamiento, y eso está mostrado en Mateo y también aquí en Marcos 12. Gloria a Dios. ¿Sí? Entonces, el Nuevo Testamento es confirmado también, comenzando con las palabras de Jesucristo a sus apóstoles y viendo a ellos confirmando los otros autores que escribieron el resto del Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Entonces, hay un peso eterno que confirma toda la Biblia. Esa sustancia está ahí. Gloria a Dios. Ahora, hay evidencia sobre este libro también. Buena pregunta. Okay.
Vamos a comenzar con las personas principales en la Biblia. Discúlpame. Jesús, ¿no? Voy a ser muy básico con ustedes. ¿Okay? Sabemos, número uno, que nuestro calendario es basado en su vida. Por eso estamos en 2019 después de Cristo. Yo no veo que estamos en 2019 después de Mahoma, o después de Buda, o después de cualquier otro tipo que aparentemente comenzó una religión que es correcto y cierto y verdadero. No, de Jesús. Jesús afectó la historia de todo el mundo, ¿sí? El calendario es basado en él. Evidencia. Él tiene tanta sustancia que afectó el calendario de los perdidos. ¿Sí? Número 2. Cantamos himnos sobre Jesús, sobre él. ¿Sí? Yo no veo a musulmanes cantando cosas sobre Mahoma. Ni siquiera cantan. No tienen alegría. No ves personas cantando sobre Buda y cosas así, ¿sí? Pero cantamos sobre Jesús. No es cierto que los hindúes cantan de sus dioses, pero no tienen nada, no está cantando porque su Dios hizo algo para ellos, ¿sí? Está cantando para cantar y ya. La mayoría de nuestros himnos muestran que Dios hizo algo para salvar a nosotros y por eso amamos a Él. Él es diferente que esos dioses hindúes que ni siquiera son seres, porque ellos no creen en un Dios personal para nada. Pero otro estudio. También estamos interesados siendo cristianos en la vida de Cristo y también sus enseñanzas, no solamente sus enseñanzas. Por ejemplo, los judíos en los evangelios estaban interesados en las enseñanzas de Moisés y no todas, por eso no creyeron en Jesús, ¿sí? Pero no hablaron tanto de Moisés. Musulmanes interesados en las enseñanzas de Mahoma, ¿sí? Confucianos interesados en las enseñanzas de Confucio, no necesariamente en él, ¿sí? Los filósofos interesados en las enseñanzas de filósofos como Sócrates, no en su vida, porque si sabían un poco de su vida van a saber que él era un sodomita. Eso no es tan interesante ya, que voy a seguir un sodomita. ¿Sí ven? Al revés de eso, Isaac Newton. Muchos les gustan sus enseñanzas de física, pero no quieren hablar de él siendo un cristiano. ¿Sí ven? No quieren hablar de eso. Yo sí, yo estoy interesado en todo de ese hombre. Pero más Jesús, obviamente. Pero para que entiendas la diferencia ahí. ¿Ah? Y también Westcott y Hort, los hombres que escribieron el texto crítico que se ha utilizado como un base para cambiar la Biblia y tener todas las Biblias falsas, todas las versiones falsas que existen hoy en día. ¿Okay? Ellos eran borrachos, drogadictas, involucrados en cosas de sodomía y de brujería. Hay mucho que puedes ver sobre ellos, si quieres. Pero les gustan sus enseñanzas, su texto crítico. No quieren hablar de ellos mismos, siendo básicamente personas que eran perdidas siguiendo al diablo. Y eso importa, ¿no? Importa saber eso, ¿no? Y también en 1 Corintios 15 y versículo 6, vas a ver que más de 500 personas confirmaron la resurrección de Jesucristo históricamente. ¿Sí? Porque esto es un libro de historia también. Y cuenta así, es un fuente primaria, ¿sí? No secundaria. Esto fue escrito de la mano de Pablo, de Pedro, de ellos, ¿sí? Pero Manuel, esto es una traducción de lo que escribieron en griego, sí. Pero si Dios está traduciendo, si Dios está interpretando un lenguaje al otro, ¿sí? Sigue siendo una fuente primaria. Pero bueno, los judíos. Vamos a Deuteronomio 14. Deuteronomio 14. Cree la Biblia. Espero que después de eso puedes creerlo y ser simple. Y no estar ahí teniendo tantas dudas sobre la palabra de Dios. Deuteronomio 14, versículo 2 dice:
porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te escogió, hablando a Israel, los judíos, y Jehová te escogió para que le seas un pueblo singular de todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra, y por eso ellos siguieron siendo diferentes de los gentiles, ¿sí? Usualmente gentiles cuando mueven a otro país, ellos asimilan a ese culto, a esa cultura, mejor dicho, de la gente que están ahí, pero los judíos no. Entonces ellos no perdieron su identidad durante todo ese tiempo de esa diáspora que pasó, cuando tenían que ir de su tierra para 70 años durante lo que pasó con Nabucodonosor, y también después de Cristo para ese casi 2000 años. ¿Verdad? Ellos no perdieron su cultura, su identidad, porque ellos son singular, son diferentes. Dios escogió a ellos y hicieron a ellos diferentes que el resto de las naciones. ¿Sí? Y también, sabiendo eso, porque existe ya, puedes encontrar judíos en los Estados Unidos, ellos viven en sus lugares separados, tienen su sinagoga, son separadas, y ellos quieren ser así, tienen derecho. Eso está bien. Pero no están mezclando necesariamente, no la mayoría, pues. Zacarías 12. Otra verdad que es manifestado hoy en día, pero va a ser cumplido completamente en la tribulación. Zacarías 12, versículo 3 dice, y será en aquel día que yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaron, despedazando serán despedazados, y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Hoy en día, con las Naciones Unidas, ¿sí ve? La mayoría de ellos están contra Israel y contra Jerusalén, contra las cosas que están pasando allá en este momento, como Donald Trump moviendo la embajada a Jerusalén, mostrando que eso debe ser de capital y no Tel Aviv. Y hay muchos que no les gustan eso. La mayoría del mundo es contra Israel. En la tribulación todos van a estar contra Israel. Entonces, imagino que los Estados Unidos no van a seguir como son. Pero gloria a Dios que son así en este momento. Si estás bendiciendo a los judíos, Dios va a bendecir a nosotros. Bendecir a nosotros. ¿Sí? Pero sabemos eso. Básicamente todo el mundo odia a Israel. Y no hay razón. ¿Por qué están ahí peleando de un pedacito pequeño de tierra? Esto es por qué. Porque Dios ponía su pie y dijo que esto es mi tierra santa. ¿Sí? Y el diablo quiere esa tierra. Por eso. Pero bueno. Profecía. Ya vimos las personas, vamos a ver la profecía. ¿Cuál es la importancia de la profecía? Vamos a Isaías 41. Isaías 41. Isaías 41 y versículo 21 dice, alegrar por vuestra causa, dice Jehová, traed vuestros fundamentos, dice el rey de Jacob, traigan y anúncienos lo que ha de venir, díganos lo que han pasado desde el principio, y pondremos nuestro corazón, y sepamos su postrimería, y hacernos entender lo que ha de venir. Darnos nuevas lo que ha de ser después, para que sepamos de vosotros sois dioses, o a lo menos hacer bien o mal, para que tengamos de contar y juntamente nos maravillemos. Y en Isaías 40 hasta 48, básicamente Jehová está hablando de sí mismo, que Él es el Dios de dioses, ¿sí ven? Y aquí Él está dando a los que dicen que son dioses, los ídolos, bueno, hace una profecía. Dime lo que va a pasar en el futuro si eres un Dios. Si puedes hacerlo, yo voy a decirte que eres. ¿Sí ven? Parece que profecía es tan importante que Dios está utilizándolo para probar que Él es Dios y nadie más. ¿Okay?
Isaías 46. Isaías 46 y versículo 9. ¿Cómo, Manuel, cómo sabes que Islam no es de Dios? Bueno, su Corán no tiene profecías. Su profeta no hizo profecía. Y cuando intentó, se equivocó. Los profetas de Dios no se equivocan para nada, porque su Dios sabe el futuro. Isaías 46. Si ves, es tan simple. Es porque crees como fue dicho a ti, ¿sí ves? ¿Lo crees? Isaías 46 y versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios, y no hay más Dios, y nada hay a mí semejante, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde antiguamente lo que aún no era hecho, y que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quisiere. Amén. Profecía. Y sabes que Jesús utilizó profecía también para confirmar que Él es este Dios viviente manifestado en la carne. Vamos a Juan 13. Juan 13. Ya sabemos que hay sustancia con este libro, entonces vamos a confiar en lo que estamos viendo. ¿Sí? Juan 13 y versículo 19 dice: desde ahora os lo digo, antes que suceda. Esto es Jesús hablando con sus discípulos, para que cuando sucediere, creáis que yo soy. Yo soy el que soy, ¿sí ven? Éxodo 3. Es por eso que Jesús dijo cosas a los apóstoles, ¿sí ven? Para que cuando sucede todo, van a reconocer que Él es yo soy. Gloria a Dios. Y es por eso que en Revelación 19, versículo 10, dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. ¿Sí ven? El único libro que profetiza. Y siempre es correcto. Y hay muchos estudios, muchos como calculaciones matemáticas que puedes ver. Si quieres verlo, amén, gloria a Dios. Hay mucho ahí en el internet sobre eso. Pero la verdad es que sabemos que Dios hizo profecía específicamente de Jesús y fue cumplido. Entonces vamos a verlo. Jesús, Él mismo, Él profetizó de su muerte, su sepultura y resurrección. ¿Okay? Vamos a Mateo 16. Mateo 16. Él lo dijo, ¿cierto? Vas a saber que yo soy cuando cumplo lo que digo. ¿Sí, no? Mateo 16. Y versículo 21 dice. Esto es después de Pedro diciendo a Cristo que Él es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Amén, gloria a Dios. Versículo 21. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que convenía ir Él a Jerusalén y padecer muchas cosas de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Sí ven? Profecía. Entonces Él dijo, vea, los ancianos, los fariseos, los judíos, los líderes religiosos van a hablar contra mí y voy a padecer cosas por ellos y voy a morir por eso, pero voy a resucitar al tercer día. Y es más específico que eso. Vamos a Lucas 18. Lucas 18. Y versículo 31. Y Jesús, tomando aparte los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y serán cumplidas todas las cosas que fueron escritas por los profetas del Hijo del Hombre, porque será entregado a los gentiles. Si ven, los ancianos van a hablar contra él, pero nota que ya él está incluyendo la parte de los gentiles, porque él fue entregado de los ancianos a los gentiles. Y será escarnecido, e injuriado y escupido. Y después que le hubieron azotado, le matará, mas al tercer día resucitará. ¿Sí? Y todo eso pasó, ¿sí? Entonces no dice que solamente fue los judíos que mataron a Jesús, no. Todos nosotros tenemos nuestra parte. Si estaba ahí en ese tiempo, o hoy en día cuando pecas, es porque tú pecaste contra Dios que Jesús se fue a Calvario. Si no reconoces eso, es por eso que no eres salvo. Reconócelo.
Levántate, abre sus ojos, ¿sí? ¿En quién estás confiando? Dios quiere salvarte de lo que eres, un pecador sin esperanza, ¿sí? Deja de hacerlo, confía en Él, según lo que Él te ha dicho aquí. Créele, ¿sí? No necesito a Él, claro que no. Estás ahí respirando su aire, pero no necesitas a Él. Él te está controlando su corazón y sus latidos para que no tienes que pensar en eso, pero no necesitas a Él. Sí, sigue pensando así. ¿Ah? Como quieras, pues. Tienes el derecho, tienes su voluntad. ¿Ah? Y también el templo siendo destruido. Vamos a Mateo 24. Mateo 24. Y créeme, no entiendo. Esa oscuridad es oscuro. Entonces yo dije lo mismo, pero vas a llegar a un momento que por fin las palabras tocan su corazón. Y Él está ahí tocando esa puerta. Espero que crees en ese momento. Porque su corazón está buscando la razón de cerrarse y hacerse más duro que antes, si dejas que eso pase. Por favor, responde al Espíritu Santo. Mateo 24 y versículo 1. Y salido Jesús del templo, íbase, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? Entonces Jesús con Pedro, Juan y Andrés, yo creo que fue esos tres, estaban en el templo y está diciendo, vea todo esto, ¿sí? ¿Veis todo esto? De cierto os digo, ¿sí? Que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Y sabes qué? En 70 después de Cristo, ese templo fue destruido, no había ninguna piedra. Profecía cumplida, ¿sí? ¿Okay? También, ¿okay? Pues fue profecía cumplida con los reinos de este mundo durante este tiempo de los gentiles. Por ejemplo, el libro de Daniel muestra todo el tiempo de los gentiles, comenzando con Babilonia, con Nabucodonosor. Y después Media Persia, tomando control con Cyrus, ¿sí ven? Había Darius, el Medio, y también Cyrus, que era Ciro, que es de Persia, ¿okay? Y después Grecia con Alejandro Grande, y después Roma con Julio César y todos ellos. Daniel habla de todo eso, exactamente cómo va a pasar y todo. Profecía. Claro, si Dios es el Dios, Él sabe todo, obviamente Él va a saber. Y Él puede dar eso a sus profetas para escribir muchos años antes de que pase. Y los dioses falsos no pueden hacer eso. Intentan. Nostradamus, Él dio profecías. Todo lo que Él dio era muy general, no era específico para nada y no cumplió todo. ¿Sí? José Smith, él se equivocó tanto que siempre están ahí escribiendo, ese presidente, ese profeta líder de los mormones. Yo voy a escribir una nueva profecía para tratar de corregir a José Smith. ¿Sí? Los testigos de Jehová, diciendo que ya el arrebatamiento pasó y todo eso con los 144,000, que Jesús está reinando, no vio eso pasar en casi 1930 o yo no sé por ahí. Entonces dijeron, Jesús está reinando espiritualmente para tratar de cubrir su profecía falsa. Pero yo voy a seguir los testigos de Jehová. Ok, haz lo que quieras. Yo no. Israel, el diáspora. Vea que Pablo comenta sobre esto en Romanos. Vamos a Romanos 10. Romanos 10. Y en Romanos 9 hasta 11, Pablo está dando la dispensación a Israel, describiendo lo que Dios está haciendo con Israel en este momento, que la nación, como un grupo, ¿sí ven? La mayoría de ellos rechazaron a Jesús. Y él está pidiendo que individualmente ellos deciden ellos deciden cómo será dado de Jesús, de confiar en Jesús y no seguir el resto del pueblo. Y por eso, Romanos 10 y versículo 19. Mas digo yo, ¿no lo ha conocido Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos por un pueblo que no es mi pueblo, y con una nación insensata os provocaré a ira.
refiriendo a los gentiles, y por eso Dios está trabajando con nosotros, según Romanos 11. ¿Sí? Estamos cumpliendo esa profecía. Y vas a ver, parte de eso también es que Dios dijo que si Israel sigue así, rechazando la verdad de Él, que Él va a separar a ellos. Entonces, disculpa, vamos a Deuteronomio 32. Deuteronomio 32. Dios escribió en la ley de Moisés lo que va a pasar si ellos no están ahí recibiendo las palabras de Él. ¿Sí, verdad? Deuteronomio 32 y versículo 20 dice: y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál sea su postrimería, que son generación de perversidades, hijos sin fe. Ellos me despertaron a celos con el que no es Dios, hiciéronme ensañar con sus vanidades, y yo los despertaré a celos con los que no son pueblo, con gente loca les haré ensañar. ¿Sí, no? Y Pablo estaba citando versículo 21, ¿sí? Pero tiene que ver con Dios alejando de ellos, siendo la madre de Israel ciego por su rechazo de su hijo. 26, versículo 26. Dije, yo los echaría del mundo, haría cesar de los hombres la memoria de ellos. Diáspora, se fueron echados en todo el mundo. Y por eso puedes encontrar judíos en muchas naciones diferentes, pero siguen siendo judíos en esos lugares. Esa es la cosa más rara. Y después de 2000 años, ellos siguen siendo judíos. Y cuando su nación regresó, la mayoría de ellos se fueron a Israel. Gloria a Dios. ¿Qué cosa, sí? Y con los gentiles, Romanos 10 y versículo 20. Romanos 10 y versículo 20 dice: mas, Isaías habla claro y dice, fui hallado de los que no me buscaban, manifestéme a los que no preguntaban por mí. Y eso citando Isaías 65, versículo 1, refiriendo a esa gente loca que son nosotros, porque somos locos. La mayoría de nosotros no queremos a Dios. Eso es algo loco, si no sabían. Es estúpido. No, perdón, necio. En América, estúpido está bien, o sea, en otros lugares no es necio. Es algo necio no creer en Dios. Gente loca. ¿Ah? Poder. El poder de esta palabra. Si ve, hay evidencia en las personas que están en la palabra, en la profecía que está en la palabra, en el poder manifestado por la palabra. Vamos a Eclesiastes 8. Eclesiastes 8. Y sí, vas a encontrar personas que escuchan todo esto y van a decir que no creen la Biblia. Hay problemas espirituales con ellos. ¿No? Eclesiastes 8 y versículo 4 dice, y yo estoy utilizando esto espiritualmente, ¿no? Porque la palabra del rey es su potestad, y quién le dirá, ¿qué haces? ¿Sabes que el rey del universo escribió ese libro? Dios, hay poder ahí. ¿Vas a decirle qué haces? Inténtalo. Él va a hacerte mentiroso, primero de Juan 5. Y todos los mentirosos van a ser echados en el lago de fuego. Su decisión. ¿No? ¿El poder en qué? Podemos ver el poder de esta palabra, la evidencia de eso, porque fue preservado a pesar de sus enemigos. Tenemos la palabra perfecta durante toda esta historia, con todos tratando de destruir este libro por medio del diablo. Y aquí sigue la palabra perfecta en español, gloria a Dios. Vamos a Salmo 12. Salmo 12. ¿Por qué sé eso? Oh, la Biblia dice. ¿Sí, ve? Y yo confío en Dios como me ha dicho. Eres así. Salmo 12. Si no eres así, estás escuchando esa mentira del diablo. ¿Escuchaste? ¿Tú crees eso? ¿Sí? Salmo 12 y versículo 6. Las palabras de Jehová, palabras limpias, plata refinada del horno de tierra colada 7 veces, tú, Jehová, los guardarás. Guárdalos para siempre de aquesta generación. ¿Sí?
Dios está guardándolo, entonces yo sé que va a ser preservado para siempre. No hay cuestión, ¿sí ven? Dios preservó su palabra. Ya hay punto. Porque yo creo como me ha dicho. ¿Tú crees así? Estaba hablando con alguien en el trabajo hoy diciendo que Dios nunca dijo cómo Él hizo hombre. Y yo estoy citando que Dios formó al hombre del polvo de la tierra diciendo, vea, Dios formó. Eso es Dios diciendo cómo. Y él no entendió, no quería creer. Es porque él no cree. Y cuando dije a él que no cree la Biblia, él dijo, ¿por qué me estás diciendo eso? Estás diciendo cosas contra mí. Y yo repitiendo, bueno, Génesis 2 dice que Dios formó al hombre, el polvo de la tierra. ¿Por qué no crees que eso es cómo? Eso no dice cómo. Puede ser que todos fueron hechos de la tierra, entonces hombres son hechos de animales porque quieren seguir la evolución, ¿cierto? ¿Sí va? Entonces él no puede escuchar lo que está ahí escrito muy claramente. Dios formó. Eso fue cómo. ¿Cómo así que la Biblia no dice cómo? Es algo serio este asunto. Cree la Biblia. ¿Verdad? También, la vida fue preservada a pesar de sus enemigos y también es perfecto a pesar de sus enemigos también. Vamos al Salmo 19. Vamos a seguir en los Salmos. Salmo 19. Salmo 19 y versículo 7 dice, la ley de Jehová perfecta. Ok. Ya, tenemos que seguir leyendo. Eso debe ser suficiente, ¿no? Vea, perfecta. Ese tiempo de ese verbo es presente. Dios es omnipresente. Entonces siempre la ley de Jehová es presentemente perfecta. ¿Entiendes? Siguiendo. La ley de Jehová perfecta, que vuelve el alma. Si no era perfecta, su alma no puede ser volvido a Dios. Es imposible. Entonces espero que haya una ley de Dios que es perfecta hoy en día. Yo no podía ser salvo sin eso. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño, y estamos tratando de seguir eso, ¿cierto? Queremos ser sabios. Y la palabra de Dios es fiel en haciéndonos sabios, si creemos la palabra. Si creemos la palabra, ¿eh? ¿Sí? Ouch. Pero bueno, también es sin error. Sin error a pesar de sus enemigos. La palabra es infalible, ¿verdad? Pero Manuel, eso es diferente que perfecto, sí. Perfecto significa que la palabra es completa, que todo está ahí para convertir su alma, ¿sí ven? Infalible significa que no hay error. Si la palabra es verdad, no hay error, porque verdad y error son opuestos, ¿sí ven? Salmo 19, versículo 9. Salmo 10, amén, hermano. Salmo 19 y versículo 9. El temor de Jehová limpio que permanece para siempre. Otra vez, reservado, permanece para siempre, ¿sí ve? Los derechos de Jehová, verdad, todos sus. Si es verdad, no hay error. ¿Entiendes? ¿Sí ve? ¿Crees como fue dicho? Buena pregunta. Pero Manuel, el Corán dice eso. El Corán dice que es la verdad. Sí, y el Corán tiene profecías falsas, contradice a sí mismo todo eso. Entonces, obviamente, no es verdad. O no leíste el Corán, ¿cierto? Solamente estás hablando de lo que escuchaste por ahí en internet. ¿Ya? En la vida, Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1. Gente les gusta que todo es hecho a ellos como una cuchara porque son bebés, ¿cierto? Y eso está bien cuando renaces la primera vez, pero tienes que crecer y aprender cómo aguantar la cuchara y darse sí mismo comida, ¿sí ven? Primera de Pedro 1. Eso es el propósito de esta serie, ¿no? Primera de Pedro 1 y versículo 23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios viviente que permanece para siempre. Entonces, si no hay palabra de Dios, no podía renacer. En la vida, en su vida, si renaciste, en la vida de Pablo, de Pedro, de los apóstoles, de todos que confiaron en Jehová, ¿sí ven? Tú eres evidencia sobre el poder de esta palabra.
Y debes decir eso. Su testimonio es poderoso para ayudar a alguien a reconocer su necesidad de Jesucristo, hermanos. Úsalo cuando estás evangelizando. ¿Okay? Y últimamente, dichos comunes. Y esto es muy interesante. Porque hay muchos dichos en español que son utilizados de todos, perdidos o salvos, y ellos piensan, esto es de mi cultura, pero era de la Biblia primeramente. Y fue sacado para aplicado a la cultura y está afectando las palabras de personas que están hablando. ¿Sí? Por ejemplo, tienes que ver para creer. Bueno, técnicamente eso es el opuesto de la Biblia, ¿cierto? Debes creer para ver, eso es fe. Entonces el diablo torció eso. Y muchos piensan así, porque el diablo quiere que pienses así. Debes ver para creer, para que nadie confía en Jesús. O eres un hijo pródigo, ¿sí? Refiriendo a un hijo que es malo, que no escucha a sus padres, ¿sí? O un hijo que no habló con sus padres en una semana si es un adulto. ¿Qué pasa? Está siendo hijo pródigo. Y eso es sacado de Lucas 15, ¿no? Entonces, algunos son similares a la historia de la Biblia y otros son completamente opuestos. Otro, eres un buen samaritano, refiriendo a alguien que hizo algo bueno. Pero ese buen samaritano se refiere a Jesús, porque Jesús es el Dios hombre. Un samaritano es un judío y gentil, ¿sí ves? Pero personas usan esto para referir a alguien que hizo algo bueno. Eres un buen samaritano. O chivo expiatorio, eso se refiere a Jesús, ¿no? Él puede ser su chivo expiatorio para sus pecados si confías en él. Pero gente usa eso contra personas para decir que yo quiero escapar lo que hice usando y echando la culpa a otros, ¿sí ven? Usando eso de una manera mala. O eres un Judas, que eres un traidor, ¿cierto? ¿Okay? O, si no tienes pecado, tira la primera piedra, usando eso en una manera para referir a alguien y diciéndoles que no quiero que me juzgas. Deja de hacer eso, que no tienes derecho porque pecaste. Y eso es utilizado contra cristianos a veces que están predicando en la calle. No entendiendo que Jesús dijo eso a los fariseos después demostrando que ellos tenían pecado en Juan 8. Y la cosa más rara que eso es que Juan 8 es sacado de muchas Biblias. Pero están citando Juan 8 como si fuera de la Biblia. Bueno, eso es otro asunto. El que busca, encuentra. ¿Escuchaste eso? Eso tiene que ver con buscando a Dios, ¿no? Pero muchos usan eso contra su pareja, que está ahí mirando su cédula, ¿cierto? El que busca, encuentra. Si encuentras algo, es su culpa. Su culpa por viendo a mí haciendo cosas contra ti con otra persona. Increíble, ¿cierto? Dichos comunes. Si crees en Dios o no, estás citando la Biblia y es por eso. Mateo 12. Y terminamos aquí. Mateo 12. Es increíble que los perdidos dicen que no creen en la Biblia, pero siempre están citando la Biblia. Mateo 12 y versículo 36. Yo escuchaba a personas que no creen el Evangelio refiriendo a cosas que son verdaderas como eso es Evangelio, en inglés. Tan raro, ¿no? Mateo 12 y versículo 36 que dice: Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y Dios va a utilizar sus dichos comunes para mostrar que crees la Biblia. Por eso siempre estás citándolo. ¿Sí, reconoce el poder de este libro, que afecta culturas, que aguanta ese universo. ¿Sí, que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Entonces, es por eso, hermanos, que debes creerlo, ¿sí? Debes confiar en Dios como Él te ha dicho, según este libro. Y bueno, seguiremos con el segundo paso en la próxima clase. Vamos a orar y después preguntas. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros por qué debemos creer la Biblia y cómo podemos confiar en la Biblia. Por favor, ayuda a nosotros
de ser así como Pablo. Por favor, sube nuestra fe en ti y en su palabra para que podamos seguirlo y verlo manifestado en nuestras vidas. Te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén.